¿Cómo están? Buen día, que el Señor los bendiga. Es realmente una bendición. ¿Qué les parece si ponemos este tiempo en las manos del Señor para que Él nos hable? Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da de estar, Señor, en tu presencia. Hemos venido a hacerte culto a ti y queremos, Señor, escuchar tu palabra, que tú nos hables. Es tu palabra, Señor, la que transforma nuestras vidas. Sana, Señor. Sana esas heridas del alma. Sana los cuerpos. Pero también te queremos pedir en esta mañana, Señor, que tú nos hables para poder tomar decisiones, Señor. Porque tu palabra hace eso, que tomemos decisiones en nuestras vidas, Señor, para hacer tu voluntad. Ponemos este tiempo en tus manos, háblanos en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Tenía alrededor de 15 años ya, hace mucho ya, y trabajaba en un hotel cerca de la avenida San Martín. Hacía mantenimiento, limpiaba la pileta, preparaba algunas cuchetas, las camas, arreglaba las persianas, las ventanas. Y un día, al terminar el desayuno, un coordinador de una empresa me dice: Nelson, ¿qué tenés que hacer? Y yo le digo: no tengo ningún plan. Y me invita, dice: ¿querés venir a una excursión? Vamos con un grupo de abuelos, de jubilados, eran de una provincia del norte. Bueno, le digo, entonces fuimos, hicimos la excursión. Fuimos a Altagracia, recuerdo, hicimos el City Tour allí en la ciudad de Altagracia, después paramos, lo típico que hacen las excursiones, parar en algún lugar, esos que venden regionales, al mediodía almorzamos y volvimos, ¿no? Pasaron unos días y también me invitó otra vez, Gustavo se llama, me acuerdo, el coordinador. Lo que yo no sabía es lo que iba a pasar la tercera semana. Me llaman por teléfono, en esos años no teníamos todo un teléfono personal, llaman a la recepción, me llaman y me dicen: Nelson, tenés un llamado, y era el dueño de la agencia de turismo, yo me acuerdo, que me dicen: Nelson, te tengo que pedir un favor, Gustavo está enfermo y no puede ir con el grupo, con el contingente de abuelos, ¿los podés acompañar? Y dice: no tenés que hacer nada, me dice él, simplemente que vean que hay alguien, los choferes saben dónde están las paradas. No sé por qué. Todavía me acuerdo, no sé por qué, le dije: bueno, si es eso nada más voy. Bueno, al otro día estaba en la puerta del autobús diciéndole a los abuelos: buen día, adelante, bienvenidos a disfrutar esta excursión. Y viene una abuela, yo me acuerdo, la cara de ella, era bajita la abuela, y ella se para antes de subir la escalera de este autobús y me mira de arriba abajo, me miró mal, yo me di cuenta. No sé si sospechó ya desde un principio que yo no sabía nada de turismo ni que era el guía. Y me pregunta: ¿usted es el guía? Entonces yo le digo: yo lo voy a acompañar, a disfrutar, suba, le decía yo, ¿no? Entonces subimos, salimos me acuerdo, por la avenida San Martín, fuimos a la autopista, el primer puente a la derecha, camino a Altagracia. Habremos hecho 2 kilómetros, 3. Yo estaba parado, me recuerdo, al lado del chofer, ¿no? Y siento una voz atrás en mi espalda que dice: coordinador. Oh, y yo: me están hablando a mí, si no había otro coordinador en el colectivo. Entonces me doy vuelta, me acuerdo que eran 44 abuelos, 88 ojos me estaban mirando por el pasillo. Me dice: esta plantación que está aquí al costado, ¿de qué es? Y yo de campo y de agricultura. Es más, Maricel por ahí me reta, me dice: te dije que trajeras acelga y le traje achicoria, ¿no? O sea, para que ustedes se den una idea. Dice: no, pero no es acelga eso, ¿no? Dice: achicoria. Bueno, entonces no sabía qué responder. Yo la miro a esta señora que estaba, y la señora, por arriba de los anteojos, me dice: eso es alfalfa. Y yo digo: muy bien, es alfalfa. Entonces me doy vuelta rápido, ¿no? Dios, Señor, yo oraba porque que no me pregunten más nada, porque había hecho 2 excursiones, nadie había preguntado nada y a mí me tocó el grupo de los preguntones, ¿no? Decía yo. Y bueno, hicimos un poquito más adelante. Coordinador. Ay, Señor, sí. Era otra persona, me acuerdo que los que están en el pasillo miraban por el costado, ¿no? Dios, si habían venido a una excursión a disfrutar el paisaje, ¿por qué tantas preguntas? Decía yo. Entonces dice: ¿y la plantación que está acá a la derecha qué es? Y yo miro y era diferente. Digo: no puede ser alfalfa. Pero no sabía nada. Entonces la misma señora dice: es trigo, me dice. Es trigo, muy bien, le digo a la señora.
Entonces me di vuelta y entonces le digo al chofer, poné música porque no soporto una pregunta más, yo no sé nada de acá del campo. Entonces me quedó grabado esto, ¿no? De que yo sabía de dónde salía de Carlos Paz, sabía dónde iba Altagracia, pero yo no sabía lo que había en el medio. Y cuando uno llega a tener un encuentro con el Señor Jesús, sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde vamos, pero muchas veces no sabemos lo que hay en el medio. Y yo quería compartir en esta mañana una porción de la palabra de Dios para que podamos ver un poquito lo que está pasando. Porque realmente yo iba en un lugar, en un viaje, pero realmente no era consciente de todo lo que estaba pasando. Lo que pasó esta semana con esos ataques de misiles de Irán a Israel tiene que ver con algo que excede a lo que en teoría me está pasando a mí, ¿no? Hablé con una persona esta semana que me decía, Nelson, te tengo que contar lo que me está pasando, ¿no? Y a veces nos encerramos nosotros como que si toda la galaxia o todo el mundo girara alrededor de nosotros, pero están sucediendo cosas en lo espiritual. Y quería compartir con ustedes, como muchos saben, Juan, el apóstol Juan, formaba parte del círculo íntimo de Jesús. En 2 o 3 ocasiones Jesús los separó a ellos de los discípulos. Iba la multitud, iban los discípulos, pero el Señor me hablaba de que el Señor también está buscando, y es un lindo desafío para este mes que está por comenzar, íntimos, porque los íntimos tienen la posibilidad de experimentar y ver la gloria de Dios de diferente manera que los que no son íntimos. Y el apóstol Juan estuvo, ¿se acuerdan? Cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, también estuvo en el monte de la transfiguración junto a Pedro y a Jacobo. Y pudo ver a Moisés, pudo ver a Elías. No todos los discípulos pudieron ver eso. Formaba parte del círculo íntimo. Y me gusta Juan porque el Señor le había puesto como si fuera un sobrenombre o un apodo junto con su hermano, hijo del trueno. Un carácter fuerte, digamos, intempestivo, decidido, determinado. Que por momentos, ¿se acuerdan cuando él le dice al Señor Jesús, Señor, ¿quieres que haga descender fuego del cielo, no? Es como si hoy dijéramos, Señor, ¿querés que agarre un palo y les pegue? ¿Querés que me suba al auto y los pase por arriba? Esa actitud así tenían, ese tipo de carácter, ¿no? Pero es hermoso porque los íntimos dejan tomar su carácter para que Jesús le pueda dar forma. Y ese mismo Juan, con ese carácter de trueno, después de haber estado todo ese tiempo con el Señor Jesús, es el que llamamos el apóstol del amor, el que escribe el Evangelio de Juan, inspirado por el Espíritu Santo, y dice, ¿se acuerdan en Juan 3:16? De tal manera me amó Dios, fue tan grande su amor por vos y por mí, fue tan inmenso ese amor que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, yo que estaba perdido, y yo no me pierda y tenga vida eterna. Y es curioso porque cómo lo fue transformando a ese temperamento, porque para que el Señor cambie nuestro carácter, tenemos que ser íntimos, buscarlo. Es muy difícil cambiar el carácter, nuestra personalidad, si nos mantenemos a una distancia alejada del Señor y de su comunión. El Evangelio de Juan leía que está escrito 45 veces la palabra verdad, porque Juan era eso, hablaba blanco sobre negro. O estamos en el reino de la luz o en el reino de las tinieblas. O somos de este reino o somos de aquel reino. Era así su forma de ser, pero siempre se mantuvo así a lo largo de todo su ministerio. Pero es curioso porque más de 80 veces, inspirado por el Espíritu Santo, es el mismo Juan que escribe la palabra amor en el Evangelio de Juan. El Señor me ministraba eso, ¿no? Las características que cada uno tenemos en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Pero sobre eso tiene que surgir algo que comienza con la intimidad con el Señor Jesús, que es el amor sobre todas las cosas. Llenarnos de Él, ver su amor, compartir intimidad con Él. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser transformados. Pero también el apóstol Juan era el único apóstol que llegó a una edad avanzada. Primero vio cómo partía su hermano cuando era martirizado por Herodes Agripa, pero también fue viendo cómo sus propios amigos que habían compartido tanto tiempo con él eran encarcelados, castigados, puestos presos y muchos martirizados. Y
el único apóstol, el único discípulo que quedó vivo después de muchos años es el apóstol Juan. Pensaba de que sí, estamos rodeados, tenemos nuestra familia, conocemos al Señor, tenemos la iglesia, tenemos los hermanos, pero hay momentos donde vamos a estar únicamente con el Señor Jesús. Nunca vamos a estar solos. Y Juan fue encarcelado, dice su palabra, y de Roma fue trasladado a la isla de Patmos, una isla rocosa en forma de media luna que estaría, digamos, enfrente de lo que sería la costa de la Turquía actual. Y ahí el Señor le revela una palabra que quería compartir con todos ustedes. Pero antes quería que pudiéramos comprender un poco el contexto, porque él dice en Apocalipsis y escribe: bienaventurados los que leen y oyen esta profecía y guardan estas palabras, porque el tiempo se acerca. Si lo leemos al revés, el Señor me está diciendo: Nelson, porque el tiempo se acerca, bienaventurados sos si guardás estas palabras, las palabras de esta profecía. Pero también fue Juan en que en Apocalipsis 1:10 dice: estaba yo en el Espíritu. Y esto es muy importante, que yo quería detenerme un segundito en esto. Estaba yo en el Espíritu, dice el apóstol Juan. Es un estado del alma estar en el Espíritu, en un estado de intimidad con Él. Pero también dice: estaba en el día del Señor, en un tiempo. Un estado del alma de intimidad y un tiempo. Estaba en el día del Señor. Y yo pensaba que si pertenecemos y nuestra ciudadanía está allá en el cielo, el calendario nuestro, si somos íntimos del Señor Jesús, tiene que ser el calendario del cielo. Y la agenda de la semana tiene que estar marcada por esa voz. Esa voz que cada uno escucha va a marcar la semana. Y yo pensaba en el almanaque del cielo que hay 7 días del Señor, hay 7 domingos. Y a veces nos acostumbramos a hacer nuestro día, el lunes una cosa, el martes, y separamos, ¿no?, el domingo para el Señor únicamente. Pero como una persona es íntima del Señor, se rige según ese calendario, que los 7 días son los días del Señor. Entonces, mi dinero, mi trabajo, mis prioridades, mi tiempo, no está regido por la agenda de Nelson, sino por ese calendario del cielo. Dice: estaba yo en el Espíritu primero. Segundo dice: estaba en el día del Señor, y entonces oí una gran voz. El Señor me ministraba, porque depende de la voz que estés escuchando. Vas a hacer lo que vas a hacer mañana, lunes, miércoles, jueves, durante toda la semana. Y ahora sí vamos a ir al pasaje que está en Apocalipsis capítulo 12, con la ayuda del Espíritu Santo. Me gustaría dividir el pasaje en 3 secciones. Una de las visiones que tuvo el apóstol Juan. Podríamos decir que del versículo 1 al 6 le podríamos llamar, ¿saben qué? Un relato de la Navidad diferente. Porque siempre cuando hablamos de Navidad nos vamos a los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero acá hay un relato de la Navidad diferente. Hay un alumbramiento de una mujer. Ya vamos a ver quién es esa mujer, si es Sara, si es María, o quién es. Pero después avanza, hay una segunda sección, que ahí quería terminar en esta sección, donde hay una batalla espiritual en el cielo. Y después está del versículo 13 al 17, una batalla espiritual que sucede aquí en la tierra. Por eso yo quería comenzar esta mañana diciendo qué hay en el medio, que el Espíritu Santo nos pueda hablar qué es lo que está pasando en lo espiritual. Dice así, vamos a ir a su palabra. Apocalipsis 12, versículo 1 dice: y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Versículo 2, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Se acuerdan cuando José se junta con su familia y les cuenta el sueño? Está en Génesis 37:6, para entender un poquito a quién se refiere, quién es esta mujer que estaba por dar a luz. Dice: y les dijo, Génesis 37:6, y él les dijo, está hablando José a sus hermanos: oíd,
ahora este sueño que he soñado, he aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de estos sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, versículo 9, y les contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna, lo que leímos recién en Apocalipsis, el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. El versículo 2 que leímos hace referencia a una mujer que está por dar a luz. ¿Se acuerdan cuando Dios llama a Moisés y le dice: he escuchado el clamor de mi pueblo? Como si fuera esas horas previas al alumbramiento, ¿no? En ese momento de silencio que hay, en esos 400 años que el pueblo de Dios estaba en cautiverio. Hace referencia a su pueblo como una mujer. Isaías 54:5 dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que repudiada, dice el Dios tuyo. Esta mujer es el pueblo de Dios, y a mí me gustaría que podamos tener el concepto del pueblo de Dios como todo el pueblo de Dios. Antes del nuevo pacto, antes de que viniera Cristo, cuando comienza el pueblo de Israel, pero también el pueblo de Dios que somos todos nosotros que hemos venido después de que Cristo vino, murió y resucitó. Esta es la mujer a quien hace referencia. Pero también avancemos. Dice que hay un dragón, Apocalipsis 12:3. Vamos a ver quiénes son. Dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Ya vamos a ver a quién se refiere esa tercera parte de las estrellas del cielo. Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer. ¿Frente a quién se paró el dragón? Frente a la mujer, frente al pueblo de Dios, que estaba para dar a luz, a fin de que de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Había un objetivo de Satanás de devorar al Mesías tan pronto como naciese. ¿Se acuerdan cuando Saúl quiere matar a David? ¿El Mesías de la descendencia de quién iba a ser? De David. ¿Se acuerdan cuando está por nacer el Señor Jesús y el rey escucha que está por nacer un rey? Entonces tiene tanto temor, se enoja tanto con los que nosotros les llamamos los reyes, porque los reyes fueron y no volvieron como esperaba el rey. Entonces mandó a matar a todos los niños y a todos los bebés menores de 2 años por las dudas se levantara un rey. Pero también hay un hijo. Vamos a ir avanzando, Apocalipsis 12:5. Dice así: y ella, el pueblo de Dios, dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Dice el Salmo 2:8-9: pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás ¿con qué? Con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Versículo 6 de Apocalipsis. Y la mujer huyó al desierto. Dijimos que la mujer es el pueblo de Dios, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Tuvimos la bendición de poder estar orando con el grupo de intercesión esta mañana. La pastora Nancy oraba: Señor, tú eres el que sustenta la iglesia. Tú eres el que sustenta mi vida, el que sustenta mi familia, el que sustenta mis fuerzas, mi cuerpo, el que sustenta mi espíritu. Apocalipsis 12:7 dice, avancemos un poquito más: después hubo una gran batalla en el cielo.
Ya vimos la primera sección, un alumbramiento, una mujer que da luz, que somos el pueblo de Dios, de ahí sale el Mesías. Y hay una batalla, dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Hemos visto las imágenes del ataque, ¿no?, de Irán. Estamos lejos, por así decirlo, y al mismo tiempo estamos tan cerca. Pero yo quería que pudiéramos inclinar nuestra mirada a lo que está pasando en lo espiritual con respecto a eso, a una batalla en el cielo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón. Y acá ya nos dice quién es el gran dragón: la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ya vamos a terminar entre unos minutos con esta sección del medio. Dijimos que había un alumbramiento, dijimos que había una batalla en el cielo y que hubo una batalla aquí en la tierra. Dice Apocalipsis 12:13: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, el dragón, cuando vio Satanás que había sido arrojado a la tierra, persiguió ¿a quién? A la mujer. ¿A quién persiguió? ¿A quién persigue Satanás? Al pueblo de Dios, a vos y a mí. Persiguió a la mujer que había dado luz al hijo, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente, para que volase delante de la serpiente al lugar desierto. Y vuelve a repetir la palabra: a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón, versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y yo subrayé esto, y se fue a hacer, esta semana que vivimos, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Comencé diciendo que hay en el medio. Yo no sé lo que te pasó o lo que te viene pasando en la semana. Vos y el Señor lo sabe. Pero está pasando esto. Satanás se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dice Éxodo 19:4: vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé, la misma expresión, sobre alas de águila, y os he traído a mí. Estamos en guerra. No es Israel que está en guerra, no es Medio Oriente, tampoco es Ucrania y Rusia, ni las grandes potencias. Estamos en una guerra espiritual. Claro, a veces en el día a día a mí se me olvida eso. Yo estoy, ¿no?, ese dicho que saben decir: ¿cómo estás? Y acá estoy tirando en la lucha, ¿no? La lucha que todos tenemos, particulares, en nuestras casas, en nuestra familia. Ataques. Estamos en guerra. Y estuve leyendo hace unos días sobre la Primera Guerra Mundial y me impactó porque tiene una característica la Primera Guerra Mundial con respecto a la Segunda. Hay en ingeniería militar un recurso que se usa y que es la trinchera. La trinchera es una zanja defensiva. Eso no me hablaba de mi vida porque le estaba hablando a un experto en cavar zanjas defensivas. Muchos años yo iba cavando mi zanja defensiva a pesar de estar en el camino del Señor. Pero claro, las guerras no se ganan con trincheras. La guerra se gana
en el campo de batalla. Y cuando leía, después de muchos meses que había estado la guerra, pensaban que iba a ser una guerra corta, lo que nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Quién no desea una prueba corta y fácil? Si fuera fácil y corta, no sería prueba. Y se extendió la primera guerra varios meses, fuera de todo pronóstico. Alemania ya tenía sus aliados, algunos que estaban, Italia se pasó para este otro bando, pasaron varias cosas ahí, pero me impactó cuando leía que después de muchas veces hubo un acuerdo y terminó la Primera Guerra Mundial. ¿Y saben lo que pasó? Un grupo de soldados que había perdido la comunicación con el alto mando no se enteró de que había terminado la guerra. Yo pensaba que en esa trinchera no es lo más importante el fusil o la bayeta que se usaba en ese momento, sino que lo más importante es no perder comunicación con el Espíritu Santo, con el alto mando, porque ahí perdemos la guerra. Y es curioso porque un grupo de soldados que estaban en la trinchera, como no sabían que había terminado la guerra, se quedaron ahí. Fueron muriendo de a poco de hambre en la trinchera. Y mi pregunta, porque el nombre del mensaje que el Señor me hablaba es Sal de la trinchera. ¿Cuál es tu trinchera hoy? Yo a mi trinchera, ustedes saben, yo me convertí no puedo decir sin querer, pero sí me convertí en un experto de hacer trincheras. A mi trinchera le puse de un costado un montón de argumentos. Le puse un lindo porcelanato de excusas. Revestí con madera la otra pared de mi trinchera, con ego y con orgullo. Pero ¿saben una cosa? Dios es el mismo, también es Dios en la trinchera. Y es curioso porque en la trinchera no te podés mover mucho, no hay mucho espacio, es un lugar estrecho. Pero claro, no es lo mismo algunos meses, unos días, que mucho tiempo. Por eso yo quería hablarles a aquellos que están en la trinchera y la están pasando mal hace bastante tiempo. Y empieza a haber malos olores. Una trinchera nueva. Yo la acabé, preparé más o menos, hice mi espacio. Con mi don, con mi servicio a medias, con mi comunión no íntima. Un lugar, la trinchera es un lugar para no quedarse a vivir. Es un lugar de paso. Y esa es la invitación que Jesús te hace. Es un lugar de paso. Apocalipsis 12:9. Quiero avanzar un poquito más. Y fue lanzado el gran dragón y la serpiente antigua. Muchos comentaristas dicen que no se refiere a la caída antes, al ángel caído, a Satanás antes de Adán y Eva. Esto me llamaba la atención mucho. Sino se refiere a una batalla que tiene que haber sucedido después de la resurrección de Cristo. Y probablemente haya sido en la ascensión. Por eso yo estoy tan en mi mundo, en mis luchas, que no puedo saber y no puedo entender lo que estaba pasando y lo que está pasando. ¿Y qué tengo que ver yo y qué tenés que ver vos con lo que dice aquí? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hay una imagen, el cual engaña al mundo entero, donde muchos hombres siguen al sol porque brilla, porque ilumina. Pero es un engaño. El engaño, ¿saben qué es? Yo lo busqué. El engaño es hacer creer a Nelson que algo falso es verdadero. Yo me preguntaba, ¿qué puede ser ese engaño tan sutil? Y digo sutil porque a veces de tanto pensar lo mismo y tener pensamientos recurrentes, yo agarro un rótulo y le pongo a esto como que es verdad, porque yo lo pienso así, porque es como yo digo, y lo convierto en verdad, pero realmente es falso.
el cual engaña al mundo entero, dice. Efesios 6:12, hablando de esta guerra espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, Nelson, ni con personas, ni con seres queridos, ni con hermanos en la iglesia, ni con personas que están en la calle, ni con compañeros de trabajo. Ahí poné lo que vos quieras. No tenemos lucha contra eso, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un campo de batalla. Hay un campo de batalla y ahí estamos nosotros como iglesia, que somos sustentadas por Dios. Dice Mateo 10:16, ¿se acuerdan? Y aquí os envío como ¿qué? Como a ovejas. Señor, nos envías esta semana, mañana es lunes, como ovejas en medio de lobos. Efesios 4:27 dice, no deis lugar al diablo. Lucas 11:24, ¿se acuerdan? Cuando el espíritu inmundo sale de la persona, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, volveré a Nelson de donde salí un tiempo. Y cuando llega a la casa, resulta que Nelson no se llenó de su palabra, no estuvo en oración, no estuvo en intimidad con el Señor. Entonces dice que en la casa de Nelson su corazón estaba vacío. Entonces va y toma 7 peores espíritus de lo que él. No busca espíritus iguales que él, sino que busca 7 peores. Entonces dice su palabra, y entrados moran allí, y el postrero estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Quiero detenerme un puntito en la trinchera. ¿Cómo actúa el enemigo? Porque engaña. David Gualzamakis, un muchacho, decidió hacer una excursión en Mendoza. Esas cabalgatas que son lindas de día entero. Entonces se fue con un grupo de amigos, contrataron el servicio, paran a las 2 horas de hacer la excursión antes del momento del almuerzo. Entonces dejan los caballos y había un arroyo como unos 100 metros. Entonces él con un amigo deciden bajar al arroyo y casi él pisa mal, se apoya en una piedra, no alcanza a caerse al agua, sino que pone un pie acá y una mano de este lado en una piedra y el agua en el arroyo unos 20, 30 centímetros. Cuando saca la mano, ya para sostenerse, dice que siente como un pinchazo. No es nada un pinchazo. No pasa nada un pinchazo. Así actúa el enemigo. Entonces, cuando él sale de ahí, va caminando hacia donde estaban los caballos, el amigo le dice, te está saliendo, está sangrando, dice. ¿A dónde? Dice, toca, no, sí sentí como algo que me pinchó, dice, pero no. Entonces va allá, lo muestra al médico que estaba, y dice, no sé qué será, dice, ¿sos alérgico a algo? El pinchazo, el enemigo no nos quiere revelar cuál es el engaño, después nos damos cuenta. Entonces dice, te voy a inyectar un corticoide para ver, por si las dudas, sos alérgico a algo. Empiezan a almorzar, empieza a sentirse cada vez peor, el brazo le duele cada vez más, le toma todo el brazo, todo el hombro, y ya empieza a sentir como un fuego, como si tuviera vidrios dentro. Entonces se siente re mal. Entonces lo suben al caballo, parten, ya habían pasado 2 horas, dice, es un pinchazo. Ya no podía casi respirar. Entonces dice que el guía llama a una camioneta que se acerque a la ruta rápido y él ya se estaba desmayando del dolor. Entonces me quedó esta frase de este relato, después si quieren búsquenlo, pasó hace unos meses, en el año 2021, en el Valle de Uco. Entonces dice que mientras lo llevaban a él casi ya muriéndose, el médico preguntaba, ¿qué puede ser algo que mate tan rápido que los tejidos? Entonces llama por su radio a varios vaquianos y le preguntan, ¿alguien vio algo, alguna serpiente? No, dice, esta zona no es de serpiente, no es una zona árida, eso en más las provincias del norte, en la provincia de Córdoba, donde hay arbustos, selvas. Y llama a otro y ¿alguien vio a alguien? No, yo no vi nada. Y llama hasta que uno dice, sí, yo vi una serpiente cerca del río. Me pareció que era una yarará, dice. Entonces el médico dijo, pongámosle nombre y apellido. Me quedó esta frase.
En un mundo donde no se le pone nombre y apellido a las cosas, sino que se usan los eufemismos para supuestamente no dañar a algunas personas, algunas formas de ser en este mundo que vivimos. Y me quedó esta frase, pongámosle nombre y apellido. Quiero detenerme nada más un segundo antes de terminar. Proverbios 28:13. Pongámosle nombre y apellido juntos. Nelson, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiese, lo deja y haya perdón. Por eso yo decía, qué olor. ¿De dónde viene ese olor en mi trinchera? Porque estamos en una guerra espiritual, pero claro, tenemos que estar preparados para la guerra. La murmuración. Yo puse así uno, quizás esta tarde podamos compartir otro. Ese olor que sale de mi trinchera. Porque es curioso, porque de la trinchera sale olor. No del campo de batalla horizontal. Y lo más curioso es que yo cavo mi trinchera, entonces nadie me ve. Y nadie siente tanto ese olor de mi trinchera, de mi pecado. La murmuración puse. Es el idioma que habla el espíritu de rebelión y la rebeldía busca la autonomía. Mientras que una persona que es íntima de Jesús busca la obediencia, la intimidad, la sujeción. 1 Pedro 3:10. Un pinchacito nada más. Así actúa el enemigo. 1 Pedro 3:10. Pero el rostro de Dios está en contra de aquellos que no refrenan la lengua. Dice 1 Pedro 3:10. El que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Quién quiere ver días buenos? Yo quiero ver días buenos todos los días. Dice, el que quiere ver días buenos, Nelson, refrene su lengua. Un pinchacito nada más, no pasó nada. A David dice que lo llevan, tarda más o menos entre 4 o 5 horas en matar, en llegar el veneno al corazón, llega a los pulmones, asfixia a la persona y llega al corazón. Entonces le pudieron poner, porque le habían puesto nombre y apellido a ese pinchacito. Y mi invitación es esa, en esta mañana. Cuando te vayas de esta puerta, le puedas poner nombre y apellido a ese pinchacito, que puede terminar matando a una persona. Proverbios 6:16, ¿se acuerdan? 6 cosas aborrece Jehová y una. Bueno, dice, el que siembra discordia entre los hermanos. Jehová aborrece al que siembra discordia entre los hermanos. Un pinchacito, es un comentario. ¿Qué opinás vos? ¿Ya te enteraste? Un pinchacito no es nada. Antes que de poder trabajar para Dios, tenemos que ser derrocados por su autoridad. Una vez que sabemos a quién debemos sujetarnos, recién encontramos el lugar en el cuerpo. El que está bajo autoridad nunca quiere estar en autoridad. Se sujeta bajo autoridad. Las palabras rebeldes ascienden al cielo y son oídas por Dios. Dios no necesita un audio, necesita un micrófono. Dios escucha las palabras que salen de nuestra boca. Número 16, ¿se acuerdan de la rebelión de Coré? Las consecuencias fueron para Coré, que inició la rebelión, pero también para todos los que apoyaron a Coré. Un pinchacito, un comentario. A mí me parece. Che, ¿cómo ves vos esto? ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión? Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Si una persona no conoce la autoridad, hablará palabras que generalmente se originan en la razón. Y el Señor no nos llamó a nosotros a razonar, sino a obedecer su palabra y su autoridad. Esa es la diferencia entre ser íntimos. La sumisión es cuestión de actitud, mientras que la obediencia es asunto de conducta. ¿Qué huele mal? ¿Qué huele mal? Voy a pedir a los músicos que pasen ya. ¿Se pueden subir, por favor? ¿Qué es eso que huele mal en mi trinchera? Orgullo, ego, lujuria, pornografía. El médico, ¿sabe qué dijo? Pongámosle nombre, porque si no le ponemos nombre y apellido,
el médico dice, necesitamos ponerle un nombre y un apellido a esto. Moisés, recuerdo, ya está viejito, 120 años. Dice, ya no puedo entrar ni salir, dice Moisés. Imagino que estaba en una tienda, lo ayudaban a caminar, tenía 120 años, había sus últimos días. Entonces dice, junten al pueblo. Entonces juntan a todo el pueblo de Israel. Las últimas palabras de Moisés. Y el Señor me ministraba mucho y lo compartí con Dani, que fue la semana pasada, en un momento que estaba leyendo la palabra, y el Señor me ministraba mucho con esto. Entonces Moisés dice, se paran y hace una pregunta, está en Deuteronomio 32, les dice, ¿así pagáis a Dios? Me costó dormir esa noche cuando leí esta pregunta que Moisés le hizo. Nelson, ¿así le pagás a Dios? Sirviendo de esa manera, hablando de esa manera, ofrendando de esa manera, pensando de esa manera. Y sigue. Es muy fuerte lo que dice Moisés. No quiero entrar ahí, pero después si querés buscarlo en Deuteronomio 32. Dice, ¿sabe lo que pasó con ustedes? Dice, engordaron y se llenaron de grasa. ¿Te la creíste, Nelson? ¿Te fue bien? ¿Tenés trabajo? ¿Tenés familia? ¿Tenés auto? Venís, vas a la iglesia. Engordaste, le dice Moisés. Así pagan a Dios. El Señor me habla con esto. Y quiero terminar, porque es maravillosa la palabra de Dios. Teniendo en cuenta de que estamos en una guerra espiritual. Entonces dice Juan, entonces alcé mis ojos, en el versículo 10, alcé mis ojos al cielo y oí una gran voz. Y quisiera que te llevaras esta palabra en esta mañana. Esta voz dijo lo siguiente. Ahora es ahora, hoy, esta mañana. Son las 12:05, ya termino. Hoy, ahora, ha venido, dice esta voz, la salvación, ha venido el poder, ha venido el reino de nuestro Dios y ha venido la autoridad de su Cristo, de mi Cristo, ha venido la autoridad. Entonces yo pensaba, Señor, ¿cuál era mi problema en esa trinchera? Porque para Dios no es problema el olor, el pecado. Para mí sí, para Él no. Él me ama tanto que entregó su Hijo y con la sangre vertida en esa cruz. Me dice, Nelson, vení, salí de ahí la trinchera esa. Ya está. Vamos, tenemos mucha batalla que hacer esta semana. El mes que viene. No, el pastor necesita gente. Dios tampoco necesita personas decididas, sino nosotros necesitamos entender en el tiempo en el que estamos viviendo. Y Juan decía, porque el tiempo se acerca, porque el tiempo se acerca. Y dice así, ha venido la salvación. Y me gustaría que te pongas de pie. Eso para ir terminando. Versículo 11 termina diciendo, y ellos, y nosotros, y vos. Sí, vos que estás puesto de pie, que has venido en esta mañana, desayunaste, no sé, viniste esta mañana, dijiste, Señor, necesito una palabra para mi vida, necesito una palabra para mi corazón. No quiero comenzar esta semana de la misma manera, Señor. Sucedieron cosas que están en tu voluntad. Yo sé que tú controlas todo, pero me quiero llevar esta palabra. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Y ellos, el pueblo de Dios y vos y cada uno de mis hermanos que está acá arriba, le han vencido por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Tu autoridad se establecerá en este lugar. Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar. Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar.
tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar. Decile al Señor, tu Tu gobierno, gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar. Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar. Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar. Tu gobierno, tu autoridad se establecerá en este lugar. Hechos 4 dice, ha venido la salvación, dijimos, ha venido el poder a tu vida, ahora, hoy, y ha venido el reino de nuestro Dios, y ha venido la autoridad de Cristo. Ha venido la salvación. ¿Se acuerdan? Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay debajo del cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Por eso que ha venido hoy, en esta mañana, la salvación. Hay salvación. Hay salvación para tu vida, hay salvación para lo que te está pasando, hay salvación para tu familia. Pero no solo que ha venido la salvación, sino que dice que ha venido el poder. Dice su palabra. ¿Se acuerdan? En Él, ¿en quién? En la autoridad. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Y dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. Se trata de autoridad. Se trata de autoridad. Ha venido la salvación, ha venido el poder, pero también dice que vino el reino de nuestro Dios. Dice así su palabra. Colosenses 1:13, el cual, la trinchera, el cual me ha librado, dice su palabra. El cual me ha librado de la potestad de las tinieblas. Me ha sacado de la potestad de tinieblas. Y dice, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hoy ahora, es la voluntad del Padre salir de ahí y entonces ser trasladado al reino de su Hijo. Pero no solo, dice su palabra que ha venido la salvación, ha venido el poder. Y dice que ha venido el reino de nuestro Dios, sino sobre todo, ha venido la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo. Y esa es la invitación que te quiero hacer. ¿Para qué? Venga la autoridad de Cristo sobre tu vida. Porque si no, no hay cambios. Ahí en la trinchera no hay cambios. No hay cambios. Y ha venido, ¿qué? La autoridad. Dice así, Filipenses 2:9. Lo tengo subrayado en mi Biblia. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, para nosotros, para los que estamos en la tierra y los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Señor, gracias, Señor, porque tú nos has hablado en esta mañana. Señor, te entrego la autoridad, te entrego el gobierno de mi vida, te entrego, Señor, el gobierno y la autoridad de mi trabajo. Te entrego, Señor, el gobierno y la autoridad de mi vida, de mis pensamientos, de mi lengua, de mi boca, de lo que ven mis ojos. Te entrego la autoridad y del gobierno, Señor, de mi familia. Te entregamos en esta mañana, Señor, el gobierno y la autoridad del centro cristiano, de cada grupo pequeño, Señor, de cada papá, de cada mamá, de cada abuelo, de cada abuela, de cada niño, Señor. El gobierno y la autoridad, Señor, sea sobre nuestras vidas. Te alabamos, te exaltamos y te damos gracias. Tú eres grande y poderoso, Señor. Gracias porque tu nombre es sobre todo nombre y tú eres la autoridad, Señor. Quítanos de las trincheras. En el nombre de Cristo Jesús ponemos esto en tus manos. Exaltamos tu nombre. Gracias por tu palabra. Y nos vamos en tu autoridad, Señor. Nos vamos en tu poder y dependiendo de tu gobierno. En el nombre de Cristo. Gracias, Señor, porque estas batallas son todas en un marco de victoria por la sangre del Cordero. Por la sangre del Cordero. Por la sangre del Cordero.
y por la palabra del testimonio. Por la sangre del Cordero y por la sangre de su Hijo y por la palabra del testimonio. Decile, Señor, tu gobierno y tu autoridad se establecerá.